Acción. Hola, ¿qué tal? Esto es Focus Films. Mi nombre es Carlos Escoto. En esta ocasión vamos a ver, como en el título, cómo hacer un book light. Y bueno, te preguntarás, quizás no lo conozcas, quizás has oído, pero no sabes en qué consiste. Como podrás ver, en la parte de atrás tenemos un softbox con grid, con el famoso nido de abeja que le llaman. Bueno, es una luz muy práctica, muy fácil de usar, con muchas características, con cualidades, y bueno, hay de diferentes tamaños y dependiendo lo que quieras lograr, bueno, es mejor usar una o más pequeña o más grande, ¿verdad? Pero básicamente entender primero, para entender esta iluminación de la que vamos a hablar, primero necesitamos entender que la luz, mientras más grande sea la fuente, la luz es más suave. Entonces, dependiendo de lo que queramos contar, de la narrativa visual que queremos transmitir en nuestro material, llámese publicidad, llámese cortometraje, una película, un reel, simplemente lo que quieras transmitir, según la narrativa visual que quieras transmitir, va a depender la luz que quieras tú o que necesites utilizar, ¿verdad? A final de cuentas no está nada escrito. Esta es una forma de iluminar muy sencilla, relativamente, porque no necesitas comprar un softbox como el que tienes ahí atrás. No es tan práctica, es un poco más laboriosa, necesitas más tiempo para instalarla, pero bueno, vamos a ver en qué consiste. Se llama así Booklight porque básicamente, al configurarla, asemeja un libro abierto. Entonces, básicamente de lo que se trata es de crear una luz muy suave con una fuente de luz muy grande, partiendo de una luz pequeña que vas a proyectar a un rebotador, a una tela blanca, a una muselina. Hay mil nombres, hay mil formas de hacerlo. Puede ser una pared, puede ser una hoja de estireno, esa de unicel blanco, que rebotan la luz muy fuerte. Entonces esa luz la vas a colocar en un ángulo con otra que lo haga rebotar, y al frente vas a poner otra tela difusora, ahí sí tiene que ser translúcida, para que la luz se difuse doblemente. Entonces la luz, al rebotar en ese estireno, en esa superficie blanca, que también podría ser plateada, ¿verdad? Definitivamente, dorada, incluso también una superficie muy rebotante, de mucha reflexión. La luz tiene que rebotar. Al rebotar en esa superficie grande, ya la luz se está difuminando, se está haciendo más grande, porque recordemos que tu fuente de luz es pequeña. Entonces, al proyectar la luz a esa área, dependiendo de la distancia que la coloques, o si usas un Fresnel, bueno, ya es palabras mayores, ya es otro tipo de equipos más sofisticados que no tienen ninguna ciencia, pero bueno, ya no es como que todo el mundo tenemos un Fresnel ahí en nuestro armario, ¿verdad? Entonces, propiamente la luz la vas a poner a una distancia para que cubra la mayor área de tu reflector, de tu deflector, y esa luz, al proyectarse, ya viene más suave, y dependiendo también el área que le pongas, la difusión que pongas en esa segunda capa, para rebotar, para difuminarla todavía, para hacerla que pase a través de ese material translúcido. Bueno, dependiendo de lo grande que la pongas, todavía va a suavizar más la luz, y la va a hacer, mientras más grande, una luz envolvente, que te va a envolver dando unas luces muy suaves. Como puedes ver, unas sombras muy suaves. Como puedes ver aquí, te vamos a poner la diferencia iluminando con un softbox, iluminando con la luz directa, iluminando a través con este sistema de libro abierto, o en inglés Booklight, para que veas la diferencia de las sombras, del sombreado. Ahorita te voy a mover la cámara para que veas más o menos cómo está colocado.
un poco esta configuración. Para este tipo de iluminación se necesitan muchos paneles o telas de lo que le llaman iluminación negativa, que es para aislar la luz, para evitar el rebote. Aquí tenemos un rebotador negro, bueno, es el famoso 5 en 1, que aquí tenemos básicamente el área plateada. Si la pongo aquí, tú puedes ver inmediatamente. Bueno, entonces la utilización de estos paneles negros o telas, o en este caso como este que te acabo de mostrar, básicamente es para cortar la luz, para evitar rebotes. Si tu habitación, como esta habitación, el techo es blanco, las paredes son muy claras, bueno, pues va a haber mucho rebote de luz. De hecho, es una de las dificultades, pero teniendo las herramientas y teniendo el conocimiento, puedes generar una luz muy especial. Básicamente, bueno, al formar ese libro abierto, que puede ser parado, puede ser de lado, dependiendo de tu necesidad, de tus espacios, por las partes de acá arriba, tú imagínate que este es un libro, por esta parte de arriba se va a escapar luz, entonces ahí puedes tapar con un panel negro, con una tela, para evitar que esa luz rebote por todos lados. Y bueno, te voy a dejar ahí, voy a aprovechar para dejarte un video que hicimos hace algunos años, polémico, donde yo hablaba que el paraguas traslúcido es para aficionados, y bueno, muchos se sintieron ofendidos y hubo mucha polémica, pero bueno, a final de cuentas lo que yo di a entender es que no puedes controlar la luz a menos que hagas esto que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque tú, al iluminar tu objeto, tu escenario, esa luz rebota para todos lados y no tienes control de la luz, a diferencia de usar un softbox que yo puse en ese video, y es más o menos lo que aquí estamos usando. Este tipo de iluminación que estoy mostrando aquí básicamente es una iluminación que se usa en cine casi la mayoría del tiempo. Es muy raro ver alguna producción de cine ya importante de presupuesto donde estén utilizando otro tipo de iluminación. Siempre sí o sí van a estar usando estos reflectores potentes. Los hay de muchas marcas, de tremendas potencias. Realmente encuentras ahí cosas de 2000, 2500, 3000. Creo que la otra vez vi una de 6000 watts. O sea, son unas tremendas lámparas para realmente competir con la luz del sol en diferentes escenarios, ¿verdad? Normalmente, bueno, nosotros las que usamos son de 300, de 150 y de 60 watts. Ahorita las que tenemos es de 300, con la que estoy iluminando. La tengo a muy baja potencia. Yo podría subirle, de hecho lo voy a hacer aquí mismo para que se me amoló el control remoto de esta. Si no, lo haría a control remoto, porque estas luces vienen a control remoto. Bueno, vamos a ver aquí, vamos a aumentarle la potencia para que veas la diferencia, cómo va cambiando prácticamente. Ahí ya le puse casi al total, y como puedes ver, pues ya es una luz totalmente más, fuerte. No me gusta tan fuerte, pero sigue manteniendo este estilo sombreado, con una sombra suave, precisamente gracias a este sistema de Book Light. Y bueno, básicamente vamos a ver aquí a mi mano izquierda está el difusor final. Ahí atrás está lo que sería la lámpara, que está proyectando a una superficie blanca. A ver si no tumbo aquí esto para que la puedas ver. No se alcanza a ver. Ahí está. Es otra tela, simplemente. No tengo estireno. Simplemente quise hacerlo aquí así improvisadamente. Normalmente nosotros usamos los softbox, pero bueno, básicamente dependiendo de las necesidades. ¿Cuáles son los beneficios de usar esta luz? Aparte de una luz suave, bueno, es simular
la luz natural de una ventana. Si yo no te dijera que estoy usando ningún tipo de luz, es más, apago, quito ese softbox de atrás, pues tú te imaginas que estoy parado junto a mi ventana de mi habitación, de mi cuarto de estudio. Aquí es mi área de trabajo, de edición, etcétera. Y bueno, básicamente esa es la idea, dar una luz que parezca natural, que no parezca que está siendo iluminada, pero que esté bien iluminada, con tridimensionalidad a base de jugar con las sombras y las luces. Esa es la clave de una buena iluminación. No importa las herramientas que utilices, siempre y cuando las sepas usar, aún con pura luz natural del sol, tú puedes jugar con esa tridimensionalidad dependiendo de dónde colocas a tu sujeto, dónde lo pones con respecto al sol, la hora del día, son muchos factores, ¿verdad? En la iluminación hay que ver la cantidad, la calidad y la direccionalidad de la luz. Son tres factores súper importantes para aprender a iluminar. Aquí, como puedes ver, bueno, tenemos lo que es la iluminación directamente con el reflector, así prácticamente nada más con su cono direccional, básicamente con ese reflector que le llaman, pero sin ninguna difusión. Entonces, bueno, básicamente puedes ver las sombras tan duras. Hay mucho contraste, efectivamente, hay demasiado dramatismo quizás, dependiendo de lo que quieras transmitir, pero bueno, ya es una luz que puedes, realmente para muy pocos usos yo le veo, ¿verdad? A mí me gusta mucho la iluminación más dramática, más contrastada, pero que sea suave, y a través del método que acabamos de ver del Book Light o incluso con el softbox, puedes crear esa iluminación dramática sin necesidad de esas luces de esas sombras tan duras, ¿verdad? Esa luz tan dura que produce. ¿Por qué? Porque es una fuente pequeña de luz. Te voy a mostrar cómo está ahí, y bueno, básicamente así es como está. Así, pelona prácticamente, ¿verdad? Entonces, bueno, pues sí hay una gran diferencia. Ok, bueno, volvemos a configurar. Entonces, quedó muy alta esta cámara, vamos a ponerla un poquito más abajo. Ahí está. Ok, perfecto. Entonces, bueno, básicamente, ves la diferencia de iluminación. Ahora pasemos a ver cómo se vería con el softbox. Ok, como puedes ver, aquí tenemos el famoso softbox con su panal de abeja o grid para darle direccionalidad a la voz, a la luz, perdón, y efectivamente evitar que se desparrame para todos lados. Realmente puedes tú apreciar la diferencia. Ahorita voy a poner las tres imágenes para que veas la diferencia. Y bueno, hay cualquier cantidad de variantes, con menos, un poco más, un poco menos, un poco más. Pero aquí son cambios muy bruscos realmente de luz dura, de luz con el Book Light y de luz con el softbox. Están muy marcadas las diferencias, pero dentro de cada una, si yo el reflector, el translúcido que voy a poner enfrente de este Book Light, pongo un difusor más grande todavía, hago que la distancia abarque ese rebote de luz, hago que abarque todo ese reflector de 6 metros, por ejemplo, 6x6, que es el que usan mucho en cine. Y eso hablando dentro de habitaciones cerradas, ¿verdad? Porque en los exteriores usan enormes reflectores, ¿verdad? Para difuminar la luz del mismo sol o reflejar las luces artificiales en locaciones o bueno, en espacios donde van a iluminar totalmente con luz artificial o complementar la luz
del sol, ¿verdad? Para matar sombras propiamente, para darle ese control de luz cuando graban en exteriores, ¿verdad? Tremendos difusores de, no sé, quizás 12 pies por 12 pies y quizás hay más grandes, ¿verdad? Pero bueno, básicamente puedes ver aquí la diferencia que hay entre una y otra iluminación. Definitivamente el softbox es mucho más rápido. Ahorita me tardé en ponerlo, yo creo que ni 3 minutos, y eso porque el softbox lo tenía en otra habitación, en lo que lo desarmé, porque lo tenía yo armado, montado, porque lo usamos con flashes, lo tenía yo montado en un flash para sesión de fotos, y bueno, lo desmonté, lo plegué, vine a este pequeño cuarto donde edito, y bueno, lo volví a armar, lo coloqué con su lámpara, lo conecté, lo apunté y empecé a grabar nuevamente esta parte del video rapidísimo, rapidísimo. Y el otro sistema, Booklight, me llevé, yo creo que 1 hora fue poco realmente, sobre todo porque no tengo las herramientas adecuadas, porque necesitamos unas banderas, propiamente la estructura de una bandera para formar ese libro abierto, ya sea que lo pongas horizontal o verticalmente. Necesito banderas con la iluminación negativa o reflectores negativos que le llaman, con paneles negros o telas negras. Yo tengo telas sueltas ahí que utilizo para, pues sí, efectivamente para acotar la luz en ciertas situaciones, sobre todo para tapar ventanas cuando muchas veces quiero hacer escenas simulando la noche. Tapo las entradas de luz de ventanas en locaciones, en lugares, para tener un total control de la iluminación y que la luz del exterior no nos afecte, sobre todo porque la luz es muy cambiante. Si se nubla, si de repente llegan unas nubes, tapan la luz, cambia totalmente la iluminación que entra por una ventana y bueno, te altera totalmente tu exposición. Entonces, para evitar eso, tratamos de manejar siempre la luz controlada con luz artificial. A veces no tenemos la suficiente cantidad de lámparas para ciertos espacios, pero bueno, es un proceso de ir creciendo, de ir avanzando, de ir invirtiendo en equipo. Y bueno, ahora sí, esto es todo. Nos vemos hasta la próxima. Esto es Focus Films.